Bienvenidos y bienvenidas a todos. Estás escuchando ¿Qué está sucediendo en la Tierra? Soy vuestro anfitrión, Marc Pasio. Hoy es martes 20 de abril del 2010. Las páginas web son whatonearthishappening.com y revolutionbroadcasting.com. El programa sale en vivo y en directo. Quisiera hacer un pequeño resumen acerca de algunas ideas y conceptos que hemos cubierto en programas previos y también dar una visión general sobre lo que hacemos aquí. Este programa analiza la consciencia humana, el control mental, el ocultismo y cualquier cuestión que afecta la libertad de la gente que vive en este planeta. Entraremos en temas pesados a medida que progresan las semanas. Pero para llegar ahí, hemos de construir una base, una fundación, y esto es lo que he estado estableciendo, el trabajo preparatorio de ideas conceptuales durante las semanas anteriores. Así que esencialmente lo que hemos cubierto hasta ahora hemos hablado de la verdad, hemos hablado de lo que es la verdad, hemos hablado del por qué es tan importante, por qué la alineación con ella, el armonizar con lo que de hecho es, con lo que de hecho está tomando lugar, tanto a nuestro alrededor como en nuestro interior, es de lo que trata la consciencia. Cuando hacemos esto estamos construyendo un mundo de orden y libertad. Cuando nos desalineamos de lo que de hecho es la verdad y nos salimos del camino hacia cosmovisiones envenenadas, hacia ideologías venenosas que no están en acuerdo con lo que de hecho es, lo que de hecho está tomando lugar tanto dentro de nosotros como a nuestro alrededor, entonces realmente no sabemos quiénes somos. Comenzamos a olvidar quiénes somos y esto conduce a desorden. Conduce a caos, conduce cada vez más y más hacia estados de miedo y de control, siendo una gran parte de lo que hemos estado hablando en el último programa. En general hemos estado tratando los aspectos de la consciencia humana, cómo manifestamos nuestra consciencia en el mundo a través de nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones. Hemos tratado del cerebro humano, entramos en la fisiología del cerebro, los tres componentes del cerebro humano y por qué son tan críticos de entender. ¿Por qué el entender cómo funciona el cerebro nos ayuda a entender el por qué los comportamientos de los que somos testigos están siendo manifestados en el mundo? También hemos hablado de cómo el cerebro se desequilibra hacia un hemisferio del cerebro o el otro, conduciendo hacia ciertos estados de consciencia. Y aquí es donde vamos a entrar en profundidad esta noche, cuando comencemos a hablar de formas de ver el mundo, es decir, de la cosmovisión. Es el tema para esta noche. Hasta ahora lo que hemos tratado en programas previos, y será algo que continuaré enfatizando, es la capacidad para distinguir la verdad de la falsedad. Es el factor causal fundamental para todo lo que vemos actuar a nuestro alrededor. El filósofo Søren Kierkegaard dijo: la humanidad solo es engañada de dos maneras. Ya está, solo dos maneras. Creemos en aquello que no es verdad y nos negamos a aceptar aquello que es verdad. Ya está. Estas son las únicas dos maneras a través de las cuales la gente es engañada. Yo extendería esto y diría que las únicas dos razones por las que la humanidad experimenta sufrimiento son estas. Aceptamos aquello que no es verdad y nos negamos a aceptar aquello que es verdad. Así que en acuerdo con esto, comenzamos a ver una ideología a la que yo me referí como la mayor mentira. Porque cuando comienzas a tratar con la verdad, inevitablemente surge la cuestión: ¿se puede saber la verdad? ¿Es posible saber cuál es la verdad? Pues hay una filosofía ahí fuera, a la que me refiero como la mayor mentira. Esta es la filosofía fundamental de todo régimen totalitario y todo régimen tiránico que jamás ha existido en este mundo. Esta filosofía, esta ideología fundamental, se conoce como el solipsismo. El solipsismo es la creencia, la ideología de que no existe la verdad, que solo nuestras percepciones existen, que no hay tal cosa como la verdad objetiva,
o la realidad objetiva. Solo nuestras percepciones existen. Y sobre esto basamos todas nuestras experiencias, porque es lo que es real. La percepción es la realidad. Esta es la simple frase a la que se reduce todo lo que llamamos solipsismo, que la percepción es la realidad. Y el enfoque fundamental de este programa es aniquilar esta ideología, porque son absolutos disparates. Y no hay mucho más que yo pueda decir, excepto hablar de lo que está siendo representado en el mundo y tratar los factores causales fundamentales. Pero yo no puedo hacer que nadie acepte esto. Es imposible hacer que nadie acepte la noción de que existe la verdad. Esta es la primera y única creencia que es necesaria. Tú has de creer que existe la verdad para aspirar hacia ella, para dirigir tu espíritu hacia ella. Esto es lo que es el camino espiritual. De esto se trata. Se trata de creer que existe la verdad y de que puede ser descubierta y que tú puedes descubrirla. El solipsismo dice a la gente que no hay verdad, así que no te molestes en intentar descubrirla. No te conviertas en un buscador, mantente satisfecho y acepta. Solo confía en las percepciones que tienes en el momento. No intentes llegar más lejos que esto, solo acepta. Esto es el solipsismo. Esto ha sido la filosofía fundamental que todo dictador, todo tirano, todo rey, todo matón, todo régimen totalitario que jamás haya existido, quieren que sus esclavos, sus sujetos, acepten. Si no me crees, echa un vistazo a la historia. Estudia la historia y verás que este es el hilo ideológico fundamental en el mundo entero, allá donde se desarrolla y sigue la miseria. ¿De acuerdo? Así que esto es lo que diré acerca del solipsismo, aunque entraré en ello mientras tratamos las cosmovisiones. Ahora, en el último programa hablamos de las polaridades emocionales, que eran el amor y el miedo. Estas son las dos cualidades emocionales esenciales que podemos realmente experimentar. Todo lo demás que experimentamos dentro de nosotros procede de estas dos dinámicas aparentemente polares, el amor y el miedo. El amor es la base para todo aquello a lo que nos referimos como bueno, todo lo que nos referimos como edificante, todo lo que decimos que nos mueve hacia adelante en nuestro camino evolutivo. Todo lo que crea orden en nuestra vida está basado en la polaridad emocional fundamental que llamamos amor, el buen sentimiento, ¿de acuerdo? Y lo que es realmente, cuando lo exploramos en mayor profundidad, entendemos que lo que es el amor realmente es la fuerza que expande la consciencia, la fuerza que ayuda a la consciencia a moverse hacia cada vez vistas más grandes, hace que florezca, que tome una visión más amplia. La polaridad opuesta, que identificamos como el miedo, es la fuerza que intenta apagar o cerrar la consciencia humana. Es la fuerza compresiva, comprime. No es la fuerza expansiva, sino que es la fuerza que básicamente contrae hacia adentro la consciencia e intenta estrangularla y mantener los ojos, la mente y los corazones de la gente cerrados para evitar que abran y vean lo que realmente es, lo que realmente hay ahí. Descubrir la verdad. Eso es lo que es el miedo. El miedo solo puede conducir al caos. Solo puede realmente conducir a aquello que experimentamos como el mal, como aquello que sofoca el crecimiento evolutivo, el mal. Aquello que llamamos el mal está arraigado en esta dinámica básica emocional. Cuando entramos en armonía con la polaridad emocional llamada amor dentro de nosotros, un estado interno se desarrolla y lo llamamos soberanía o dominio. Esto es cuando una persona está unificada con sí misma. Los tres aspectos de su consciencia se convierten en uno, de manera que tal como piensa, así siente y así actúa. Y no pueden ser apartados de esto. Sus acciones están en consonancia con cómo sienten y cómo piensan sobre cualquier cosa. Esta es una persona en armonía interna,
en amor propio, en equilibrio entre sí mismo. Y esto también es una persona con un neocórtex cerebral en equilibrio, donde el centro superior de pensamiento del cerebro humano, el hemisferio izquierdo, y el derecho operan en cohesión, en coherencia. Esto es a lo que nos referimos como soberanía o dominio interno, el gobernador del reinado del ser. Cuando el miedo golpea el corazón humano, exactamente lo opuesto sucede. No existe soberanía interna, no existe dominio interno. La persona experimenta estados de confusión interna, ruptura y desarmonía, desunidad. No entienden lo que está sucediendo en su interior y por lo tanto realmente no pueden comprender lo que está tomando lugar a su alrededor, porque uno es el reflejo del otro. Así que llamamos a este estado confusión. También puede referirse a este como desequilibrio. Algunos se refieren a este como odio hacia uno mismo, no estando en armonía o con amor propio, sino que estás en un estado de confusión interna y caos interno, por lo que realmente está tomando lugar dentro de ti es el miedo. Una vez que estés con miedo, estás confuso y fácilmente puedes ser dirigido y controlado. Cuando la dinámica de la energía del amor es expresada externamente hacia el mundo, un estado resulta en el mundo externo, en la pantalla, por así decirlo, donde la película de nuestras vidas se interpreta, ¿vale? El mundo externo. Y este estado, cuando la dinámica interna del amor se expresa hacia afuera y florece en el mundo, este estado se llama libertad. Libertad. Esto es lo que es la libertad, ¿de acuerdo? Y por eso estamos tan alejados de este estado en el mundo moderno. Por eso parece que se nos escapa de nosotros, porque la mayoría de nosotros estamos tomando la elección libre y voluntaria de elegir el miedo sobre aquella energía vibrante llamada amor, que es la expansión de la consciencia. Más gente que no están eligiendo mirar hacia el otro lado, ignorar lo que está sucediendo e incluso participar en ello, para su propia comodidad. Están eligiendo el miedo, están eligiendo la confusión, están eligiendo la dinámica del caos. Esencialmente, la explicación de estas fuerzas son el entendimiento de los principios de la ley natural. Así es como la realidad externa que experimentamos es creada. A través de elegir una de estas dos fuerzas o la otra en cada decisión que tomamos. Cuando actuamos, nuestros comportamientos son gobernados por las elecciones que tomamos respecto a una de estas dos dinámicas, el amor o el miedo. Fin. Ya está. Si quieres decir que esto es predicar o que realmente intento decir cómo funciona, di lo que quieras, porque esto es realmente lo que está sucediendo aquí. Esto es lo que estamos haciendo. Así es como creamos nuestra realidad, al elegir una de estas dos fuerzas. O esto es crítico de entender. Esto es por lo que los eventos que están sucediendo en el mundo aparentan ser tan caóticos, porque como gente no entendemos esto, hemos sido extraviados, nunca se nos ha enseñado los principios de las dinámicas de la ley natural, no sabemos cómo operan, así que la gente toma decisiones basadas en confusión interna. Cuando esto ocurre, están siendo gobernados por la fuerza del miedo. Y a lo que conduce esto en la expresión externa es un estado conocido como control, porque una persona confusa está tomando decisiones basadas en el miedo y eligen control. Se conducen a sí mismos y a los demás hacia el control, y encima creen, en su noción equivocada, en su estado de conciencia confusa, que ellos pueden crear orden al elegir la polaridad del miedo. Y esto es como decir, yo acabo de sacar la ropa de la lavadora empapada, ¿vale? La ropa está completamente empapada y yo quiero secar la ropa. Esta es mi intención, este es mi deseo, ¿de acuerdo? Quiero que se seque la ropa porque quiero vestirme y no quiero vestir ropa empapada de agua.
Esta es una analogía muy simple de comprender. ¿Qué has de hacer para secar la ropa? Pues hay dos dinámicas, la humedad y la sequedad. Y la única cosa que realmente las separa es la cantidad de humedad. Es una aparente polaridad. No es realmente una polaridad, ya que solo hay humedad, ¿de acuerdo? O lo que llamamos sequedad, la ausencia de la humedad. Ahora, o bien eliminas la humedad a través de algún método y permites que la ropa se seque, o continúas añadiendo agua a la ropa. Ya está, son las únicas dos maneras que puede ir. O bien añades humedad o añades la polaridad de la sequedad, que es la ausencia de la humedad. Muy simple. Ahora, el decir que voy a generar orden al querer implementar más control en el mundo, que es lo que muchos se piensan, que es la manera de generar orden, ¿de acuerdo? Los policías se creen esto, los militares se creen esto, los políticos se creen esto, los jueces se creen esto. Incluso la gente que pone multas en los coches de la gente en las ciudades piensan esto. Ellos piensan que si no hay un control externamente impuesto, el caos emergerá. Pues noticias de última hora. No entiendes los principios de la ley natural. Así de simple. Porque esto es como decir, voy a coger esa ropa que quiero secar, voy a poner la ropa en el suelo, y voy a por la manguera, y voy a continuar regándola, y voy a secarla, ya verás. Tú solo espera y verás. Verás cómo seco esta ropa al continuar regándola con el agua de esta manguera. Te lo garantizo, ya lo verás. ¿O es que no lo sabes? Pues cualquiera con dos células cerebrales para frotar entre sí entenderá muy rápidamente que puedes continuar haciendo eso hasta la muerte del universo y jamás secarás esa ropa de esa manera. No va a suceder. El fin. Buena suerte. Te estás golpeando la cabeza contra la pared para intentar demostrar algo a tu propio ego, que va en contra de los principios de la ley natural. No funciona de esa manera. Y no hay realmente una manera más fácil o más amable de decirlo. Estás equivocado. La gente que piensa de esta manera ha de admitir que están equivocados. Han de disculparse a sí mismos. Se creyeron una mentira. Aceptaron una mentira. Porque no entienden cómo funciona la ley natural. Y yo no estoy reclamando que así es como funciona la ley natural. Yo no estoy diciendo que yo creo que así es como funciona la ley natural. De nuevo, algunos verán esto como arrogante por mi parte. Algunos dirán que yo estoy siendo un ególatra por decir esto. Yo no estoy reclamando que así funciona la ley natural. Yo no estoy diciendo que esto es lo que yo creo. Yo estoy diciendo a la gente que yo sí entiendo que es así como funciona la ley natural. Yo no tengo ningún problema en declarar esto. Porque si tú sabes que 2 más 2 son 4, no deberías de sentirte incómodo en declarar que tú sí sabes el resultado de la suma de estos dos números. Si tú sabes que la gravedad es un efecto en un planeta y que opera con cierta fuerza, y que si tiras una pelota desde una altura específica actuará sobre dicha masa, esto se llama la ley de gravedad. Existe, está en funcionamiento, no requiere tu creencia, no le importa en que creas en ella o no. Tu creencia es irrelevante. Tu complacencia a aceptar la verdad en ese instante es irrelevante. Si saltas desde un precipicio estarás sometido a esa ley. Estos son los principios de la ley natural. Y para entender de lo que vamos a hablar esta noche, de la cosmovisión, necesitas tener un firme asimiento de estas polaridades del amor y el miedo, de cómo funcionan y qué es lo que originan. Esta es la base, estos son los fundamentos de los principios de la ley natural. Hablaremos de cómo están relacionados con las cosmovisiones, hablaremos de cómo están relacionados con el cerebro humano. Así que entraremos en el tema de esta noche, el cual desempaquetaremos durante la próxima hora y media.
Otra cosa que quisiera mencionar antes de comenzar con el tema de esta noche, que es la cosmovisión y los cismas de la cosmovisión, los cismas de la visión del mundo o de la forma de ver el mundo, quiero que sepáis que tengo conmigo hoy a un invitado que es un amigo mío. Su nombre es Daryl Roland, disculpa, y va a compartir su punto de vista sobre los cismas de la cosmovisión un poco más tarde en el programa, y contará su historia de cómo llegó a involucrarse en el movimiento de la libertad y cómo se ha involucrado en el área de Filadelfia como un activista prominente. Así que luego saldrá en el programa. Bien, pues lo que quiero desempaquetar hoy es el tema de la cosmovisión y los cismas de la cosmovisión. Ahora, existen básicamente dos cosmovisiones competitivas, extremadamente desequilibradas en el mundo. Parecido al amor y al miedo, ¿de acuerdo? Excepto que ambas están basadas en el miedo. Ambas son cosmovisiones, formas de ver el mundo, que conducen al desorden, la desarmonía, el control, el caos, todo aquello que vemos y pensamos como el mal, todo aquello que nos va a traer cualquier cosa mala a nuestra vida, que nos hace incómodos, que nos hace sufrir. Estas son las cosmovisiones fundamentales. Ninguna de ellas está basada en la realidad. Ambas están basadas en la ilusión de la polaridad emocional que llamamos el miedo. Este es un estado ilusorio, realmente no existe. Es la ausencia de aquello que es real. Es la ausencia de aquello que es la verdad, la dinámica del amor. Esto es lo que el universo es. Es todo lo que realmente hay. Esta dinámica del miedo existe solo porque elegimos la ilusión y elegimos ignorar aquello que es. Ya está. Esta es la única razón por la que el miedo ha llegado a la expresión a la que ha llegado en nuestro mundo. Ahora bien, estas cosmovisiones, una de ellas está basada en el cisma extremadamente desequilibrado hacia el hemisferio izquierdo. Hablaremos de una persona quien mantiene hablamos de una persona que mantiene aptitudes, creencias y vive su vida en un extremo desequilibrio hacia el hemisferio izquierdo, la modalidad de la cárcel del hemisferio izquierdo, donde apenas tiene conexión con el hemisferio derecho del cerebro. Ya hemos hablado sobre la fisiología del cerebro. El lado izquierdo es el lado masculino del cerebro. Sus funciones gobiernan la lógica, el pensamiento científico, el pensamiento matemático, el lenguaje, el pensamiento analítico, la habilidad para descomponer conceptos. Esto es lo que gobierna el cerebro izquierdo. Las funciones del hemisferio derecho del cerebro gobiernan la intuición, el pensamiento holístico, que es ver las cosas en estado de consciencia unitaria, un instinto femenino, cuidador, conexión con altos niveles de la consciencia espiritual y el principio del amor. Estas son modalidades del cerebro derecho. También gobiernan la creatividad, la expresión creativa, la música, el arte, el baile, etc. Estas son modalidades del cerebro derecho. Una persona que se mantiene solo en la consciencia izquierda del cerebro puede ser muy brillante. De hecho, muchos científicos son pensadores del extremo izquierdo. Muchos de ellos, doctores, abogados, matemáticos, etc., están muy desequilibrados hacia el hemisferio izquierdo. Y muchos de ellos, no todos, pero por lo general, no tienen desarrollada la modalidad derecha del cerebro. Algunos sí, pero la mayoría han desarrollado mucho el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho sufre como resultado de no tener demasiado uso. Estas funciones son condenadas en el cerebro derecho cuando alguien vive solo en la cosmovisión de los 5 sentidos. Ahora, vamos a tratar esta cosmovisión. Tiene un nombre. El nombre para esta cosmovisión extremadamente desequilibrada hacia el hemisferio izquierdo se conoce como la cosmovisión de la aleatoriedad. Aleatorio. Las características de esta cosmovisión extremadamente desequilibrada hacia el hemisferio izquierdo son las siguientes.
Y cuando las escuches pensarás, vaya, estos son conceptos o nociones aparentemente del hemisferio derecho, pero no lo son. Son el resultado de mantener una cosmovisión muy del cerebro izquierdo durante la mayor parte de la vida de uno. Verás, lo que está intentando hacer el cerebro es alcanzar el estado de equilibrio, bajo un estado de desequilibrio extremo, y al mantenerse y vivir en la modalidad de la consciencia del hemisferio izquierdo durante la mayor parte de la vida de uno, lo que uno está buscando y deseando interiormente, espiritualmente, subconscientemente, es la ausencia del control, la ausencia de intentar controlar desesperadamente, de mandar a intentar controlar algo para que tenga sentido. Porque esto es lo único que hace con el cerebro izquierdo, una y otra y otra y otra vez, repetitivamente, a lo largo de las tareas de su vida diaria y su existencia. Así que este cisma de desequilibrio del hemisferio izquierdo del que estamos hablando se llama la teoría o la cosmovisión de la aleatoriedad. Y estas son las características de esta cosmovisión. Alguien quien acepta la cosmovisión de la aleatoriedad piensa, por lo general, que el universo es un accidente cósmico, que no hay un propósito fundamental para la existencia de nada. No hay ninguna inteligencia fundamental que gobierna las operaciones de la naturaleza, sino que son todos principios accidentales y aleatorios. Ya está. La persona que se suscribe a la cosmovisión de la aleatoriedad se cree que no existen los principios de la ley natural. Todo lo que he hablado en las semanas previas, todo lo que he hablado orientado hacia el tema de la cosmovisión, sobre cómo las polaridades del amor y el miedo operan para crear lo que experimentamos, ellos creen que esto no existe, sino que todo es puramente aleatorio y casualidades del azar. Piensan que no estamos realmente dirigiendo lo que creamos a través de lo que elegimos, porque no hay tal cosa como la ley natural. Para la persona que se suscribe a la filosofía fundamental de la aleatoriedad, esencialmente la existencia no tiene propósito. No hay propósito ni razón alguna para la existencia. No hay ninguna razón para que estés aquí. Viniste de la nada y regresarás a la nada. Es una cosmovisión existencial y también es una cosmovisión solipsista. Esta cosmovisión está basada en el solipsismo y también está basada en el ateísmo. Y cada una de estas dinámicas que he explicado sobre las que trata esta cosmovisión son las señas de identidad del ateísmo, el solipsismo y el cientificismo. Cientificismo es aquellos que rinden culto al altar de la ciencia, esencialmente mantienen esta cosmovisión y piensan que la ciencia es el ser y el fin de todo, de la explicación para todas las cosas que son manifestadas. Y la mayoría de los científicos dominantemente desequilibrados hacia el hemisferio izquierdo piensan así. Creen en la noción de una cosmovisión totalmente aleatoria, que el universo es un accidente cósmico que brotó de una singularidad infinitesimal, sin ninguna razón aparente, en un instante y no tiene ningún propósito. Ahora, si tú te crees esto, mira, yo tengo unas tierras en los pantanos al oeste de Virginia y Nueva Orleans y tengo un puente sobre Brooklyn que me gustaría venderte por un buen precio. Porque tú te creerás cualquier cosa si tú crees en esta noción. Si alguien puede decir, solo dame esta, acepta esta noción y luego te explicaré todo lo demás, pero acepta esta. ¿Qué es lo que no te creerías tú? Y esta es la ideología fundamental de la cosmología, la así llamada teoría del Big Bang. El universo brota de una singularidad infinitesimal sin ninguna razón. Si aceptas esto, luego ya te cuento todo lo que sucedió después. Esta es la cosmología moderna, o al menos la forma dominante de la cosmología moderna,
la que nos venden. Esta es la cosmovisión extremadamente desequilibrada, donde el hemisferio izquierdo del cerebro es el dominante. De nuevo, está basada y sus señas de identidad son la idea de que no hay una inteligencia fundamental en la naturaleza. La naturaleza no tiene ningún plan, no está gobernada por ninguna ley natural, no hay inteligencia que la ordene. Y esto conduce y es una extensión de la ideología del ateísmo. Se retroalimentan entre sí. Esta cosmovisión y el ateísmo están intrincadamente entrelazadas. El 99,9% de las veces conducen a una dualidad del desequilibrio izquierdo llamado solipsismo, ¿vale? Una forma de desequilibrio izquierdo es el solipsismo, que nada puede saberse. La otra forma de este desequilibrio izquierdo es el cientificismo. Podemos explicarlo todo, ¿de acuerdo? No hay nada fuera de la realidad de los 5 sentidos que no podamos explicar. Porque esto es todo lo que existe, la realidad de los 5 sentidos. Estudiaremos todo aquello que podemos percibir con los 5 sentidos y aquello que podemos extender con nuestros instrumentos, aquello que llamamos tecnología, que son extensiones de estos 5 sentidos. Y podemos explicarlo todo. Y es todo aleatorio, al azar, todo es accidental. El universo es una enorme máquina muerta. Esto es lo que la ideología de la aleatoriedad haría que la gente crea. Y te contaré algo. Hay mucha gente en el movimiento de la libertad que se suscriben a esta cosmovisión. Yo he atendido conferencias y esto es lo que la gente, incluso en los movimientos de libertad, dicen. Sí, yo entiendo las invasiones de mis libertades y que nuestras libertades personales y civiles están bajo ataque. Sí, entiendo todo esto y aún pienso que no hay ninguna inteligencia fundamental en la naturaleza y el universo es una máquina muerta. No somos más que computadoras biológicas muertas esencialmente, a un nivel anatómico-molecular. De nuevo, esta es una forma de desequilibrio extrema del hemisferio izquierdo y la gente aún acepta esta noción, por la vieja noción de la ciencia. Esta ciencia newtoniana es una forma retorcida de la ciencia de Newton, porque ni siquiera Isaac Newton pensaba así. Es una retorcida visión del mundo newtoniana, que está tan caducada, que ni siquiera está ya en la ciencia innovadora. Esta ha sido aceptada, porque es la que está en los libros de texto, en el sistema educacional soviético al que todos hemos sido indoctrinados esencialmente. De ahí han aceptado esta noción del cerebro izquierdo, que es reforzada por los medios de comunicación, reforzada por lo que yo llamo la vieja ciencia. No es la ciencia innovadora, sino que es la ciencia desaprobada en la era moderna. Los científicos de hoy en día, de la ciencia innovadora, han de hecho desaprobado esta noción con observaciones científicas repetitivas y pruebas bajo condiciones controladas. Así que no necesitas creer que no es de esa manera. Puede ser demostrado científicamente que no es así. Y los científicos innovadores de la cosmología, quienes son merecedores de su título, tienen una nueva forma de ver las operaciones de la ley natural y las operaciones de la cosmología que incorpora la consciencia e incorpora otros principios de orden inteligente, los cuales no habría oído demasiada gente porque son muy reprimidos por los medios de comunicación y reprimidos incluso por la comunidad científica que aún se aferra al viejo paradigma, la vieja forma de ver la naturaleza, lo que se llama la vieja ciencia. Y es un buen nombre para esta porque es un antiguo dinosaurio. Hemos de deshacernos de esta, porque realmente nos sirve a quienes somos. Veamos a lo que realmente conduce esta cosmovisión del hemisferio izquierdo, ¿vale? Así que está arraigada en el ateísmo. A lo que surge, y lo que surge, es el solipsismo y el cientificismo. La noción de que la percepción es la realidad, o la noción de que todo puede ser explicado por los 5 sentidos o sus extensiones, así es como es lo que surge de esta. Lo que obtienes
de cualquiera de estas dos ideologías, ya que esencialmente no hay verdad ninguna, o que el hombre determina aquello que es verdad basado en lo que pueda percibir, obtenemos una ideología que inevitablemente surge de esta forma de ver el mundo, de esta cosmovisión extremadamente desequilibrada hacia el hemisferio izquierdo, llamada aleatoriedad. Y esta ideología fundamental, que surge de este estado de mente, de esta forma de pensar, se llama relativismo moral. Ahora, te darás cuenta que todas estas cosas están esencialmente basadas en la aleatoriedad o el azar, o de que no existe tal cosa como esto, o no existe esto en concreto, o lo otro objetivo. Así que en el relativismo moral no hay morales concretas, no hay tal cosa como lo correcto o lo incorrecto, ¿vale? Esta es la noción extremadamente desequilibrada del hemisferio izquierdo, queriendo justificaciones para esta forma de pensar extremadamente controladora y una salida para ello. Quiere decir, quiero tener libertad para hacer todo lo que quiera, basado en mis percepciones, en mis niveles de comodidad, en mi forma de ver el mundo. Y esto se llama relativismo moral, que esencialmente no existe lo correcto o lo incorrecto en la mente de la gente que piensa de esta manera. Aquellos quienes están realmente desequilibrados hacia esta cosmovisión, que no hay tal cosa como la moralidad objetiva. Para aquel que mantiene esta cosmovisión no existe tal cosa como los principios morales objetivos. ¿Qué significa esto? Bueno, pues ya que no existe tal cosa como Dios, ni tal cosa como la verdad, y solo es mi percepción la que gobierna lo que está tomando lugar a mi alrededor, no existe realmente tal cosa como lo correcto o lo incorrecto. Entonces yo básicamente puedo hacer lo que quiera a costa de los demás. Y esa ideología se llama darwinismo social. Si no has oído hablar de ello, por favor investígalo y lee sobre ello, si no lo entiendes aún. Y esa es la ideología que básicamente está conduciendo este mundo, la ideología de la llamada élite, entre comillas, de este mundo. Yo no les llamaría élites porque no son mi élite, pero ya sabes, aquellos a los que la gente llama la élite, aquellos que realmente están ejecutando el espectáculo en los pasadizos escondidos del poder. Esta es su ideología, el darwinismo social, la supervivencia del socialmente más apto. Y ellos creen que la adaptabilidad social es gobernada por la genética. Cuando hablas con ellos y lees sus periódicos o quizás perteneces a algunas de sus organizaciones que controlan o tratan con o trabajan a través ¿de acuerdo? El darwinismo social es su ideología fundamental y desde ahí, ya que tus genes gobiernan básicamente tu estatus en la sociedad, según creen los darwinistas sociales, entonces comienzan a jugar al juego de jugar a ser Dios. Y esto se llama eugenesia. Si no entiendes lo que es la eugenesia, deberías de investigarlo, estudiarlo y entenderlo. Porque esta es también la ideología de la llamada élite, que ellos tienen el derecho para decidir quién vive y quién muere. La eugenesia son muchas cosas. Es la manipulación genética, es la crianza selectiva, es el controlar quién puede criar. Pero sobre todo, lo único que has de entender es que la eugenesia es jugar a ser Dios. Es decidir quién tiene permiso para vivir y quién no. Ya está. Eso es lo que es la eugenesia. Y esta es la extensión de esta cosmovisión extremadamente venenosa del desequilibrio cerebral cuyo hemisferio dominante es el izquierdo, el que está basado en la identificación con la materia, la identificación con los 5 sentidos y básicamente toma la ideología de que no hay propósito para la existencia y que la ley natural no existe. Esta es la cosmovisión global, conocida como aleatoriedad, la cosmovisión
aleatoria. Pienso que hemos cubierto esto bastante bien. Lo dejaré aquí por ahora. Hasta ahora hemos cubierto la cosmovisión desequilibrada del hemisferio izquierdo, llamada la cosmovisión aleatoria. Durante la próxima hora entraremos en la cosmovisión desequilibrada del hemisferio derecho y luego hablaremos con nuestro invitado Darrell Rowland. Gracias.